Cápsula de lo que es la actividad integradora 5, movimiento oscilatorio. Vamos a iniciar esta actividad. Vamos a trabajar, el propósito es comprender la noción general de la onda como transmisora de la energía asociada a una vibración y algunas magnitudes comunes a ondas como longitud de onda, amplitud, frecuencia, periodo y velocidad de propagación. Es decir, los conceptos claves de esta unidad serían, en esta actividad serían lo que es la longitud, reconocer claramente lo que es la longitud de onda, lo que es la amplitud, la frecuencia, el periodo y la velocidad de propagación. Para hacerlo vamos a trabajar con un simulador. Entonces aquí nos dice qué es lo que voy a realizar. Van a ingresar al simulador de ciencias y matemáticas. Voy a ponerlo aquí. Y van a ocupar una tabla de medidas y cálculos que yo ya la descargué. Aquí está. Bueno, está vacía, primero estaría así, y aquí ya tengo yo una ya más o menos iniciada, ¿sí? Pero a ustedes se los van a, es esta tabla así, y viene aquí la frecuencia, la tensión, la amplitud, y el tiempo, y lo vamos a medir, y la velocidad y la longitud de onda es lo que vamos a calcular. Vamos a seguir con la actividad. Bien, entonces nos dice... Descarga la tabla de medidas y luego dice obtener los tiempos en que la onda recorre 5 centímetros y a partir de los tiempos calcular la velocidad y la longitud de onda. Vamos a ver entonces cómo se haría, cómo lo tendríamos que hacer. El documento de descargar de tablas y medidas y cálculos está configurado de manera que cada resultado que incorpores de tiempo se modifica a un color con el fin de resaltar las diferencias y que tú los identifiques con mayor facilidad en la interpretación de tu tabla. ¿Sí? Ya que ustedes van a hacer la tabla, les lo van a pasar a un documento con sus datos, van a agregar la tabla de Excel, que sería la captura de pantalla, y van a responder las siguientes preguntas. La velocidad de la onda depende de la frecuencia, ¿por qué? La velocidad de la onda depende de la tensión, ¿por qué? Y la velocidad de la onda depende de la amplitud. Es decir, la longitud de la onda depende de la frecuencia y la longitud de la onda depende de la tensión. Esas preguntas ustedes las van a contestar en relación a los resultados de la tabla. Entonces, en este momento, en esta cápsula, solamente les voy a explicar cómo deben de llenar la tabla y cómo trabajar con el simulador. ¿Sí? Posteriormente les explicaré los incisos siguientes. Bien, vamos a ver, este es el simulador que tenemos. Para tomar las medidas del simulador, nos indica aquí, déjenme voy para... Vamos a poner aquí, en el simulador nos pide que lo tenemos que configurar en las opciones de oscilar y sin extremo. Entonces, tengo aquí el simulador, le voy a poner aquí oscilar y le voy a poner sin extremo, serían las dos partes que nos pide aquí el simulador. Este simulador, si ustedes lo ven, aquí tiene una regla que me permite medir, por ejemplo, puedo medir con esta regla la amplitud y puedo medir también la longitud. Tengo también un cronómetro que me va a permitir medir el tiempo. Y tengo, bueno, la línea de referencia serían estas líneas para que me ayuden más o menos por ejemplo, si aquí yo lo puedo poner en pausa. Por ejemplo, aquí yo tengo una onda. Con esta línea de referencia yo me puedo poner a lo mejor aquí y ya más fácilmente puedo calcular la amplitud. Y también lo puedo poner la regla para que empiece, por ejemplo, a contar a partir del 0. ¿Verdad? Y ya es más fácil con esta línea darme cuenta hacia dónde tomar en cuenta la medida, ¿no? Entonces aquí tendríamos 0 y con yo puedo medir también la longitud pues a partir de esto. Recuerden que la longitud de onda se mide en esta parte y depende cuando se forma una onda completa, hasta ahí es la longitud. Entonces la onda completa tendría que tomarlo en cuenta de donde inicia a donde termina la onda. Una onda completa tiene que ser en la parte de arriba junto con la parte de abajo me va a dar una onda completa. ¿Sí? Aquí yo puedo también modificar la amplitud, puedo modificar la frecuencia. Aquí es con amortiguación, que le voy a poner aquí en ninguna. Y aquí le puedo poner con una tensión alta o con una tensión baja. Ahorita le voy a poner tensión baja. Aquí le puedo poner movimiento lento que me permita ir viendo para poder medir las ondas. Aquí yo le puedo poner reiniciar
y aquí iniciaríamos sin formar ninguna onda. Entonces vamos a ver, de acuerdo a las instrucciones que nos está pidiendo aquí la actividad. Aquí nos está indicando. Ahí. Tengo las tareas aquí. Aquí está. Voy a cerrar estas porque estamos. Sí, entonces aquí me dice descarga la tabla de medidas y cálculos en los que deberás completar la columna del tiempo, velocidad, que ya lo hicimos. Obtener los tiempos en que la onda recorre 5 centímetros y a partir de los tiempos calcular la velocidad y la longitud de onda. Entonces vamos a tomar en cuenta, no voy a tomar 5 centímetros, yo voy a tomar otras medidas. Yo le voy a tomar como que son 6 centímetros, ¿sí? Eso es un dato solo para hacerlo diferente. Voy a tomar 6 centímetros. Entonces, esta sería la longitud de onda, los 6 centímetros. Por lo tanto, es lo que yo voy a tomar en cuenta para hacer la medida, ¿sí? De esta, aquí en el simulador. Entonces me vengo acá al simulador y entonces me voy a fijar que cuando la onda, el movimiento de la onda llega aquí al 6, yo voy a detener aquí el cronómetro para ver cuánto tiempo es, ¿sí? Ahora, los datos de la amplitud y la frecuencia me los va a dar la tabla. En la primera medida me dice que la frecuencia es 1, la tensión es baja y la amplitud es 0.4. Vamos a ponerlo aquí. Es frecuencia 1, tensión baja y amplitud 0.4. Entonces, amplitud es 0.4. Y la frecuencia es 1. Y la tensión baja. Estos datos me los da la tabla. Entonces, aquí yo puedo empezar a contar el tiempo. Aquí enciendo el cronómetro. Me voy a fijar que llegue al 6. Cuando el movimiento llegó al 6, lo voy a detener para darme cuenta cuál sería la medida. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo. Aquí ya está activado el cronómetro. Ya tengo aquí oscilar. Aquí tengo sin extremo. Tengo la amplitud. Tengo la frecuencia. Ninguna amortiguación. Y aquí la tensión baja. Vamos a iniciar entonces. Hay que ponerlos muy listos para cuando llegue la primera. Cuando llegue el primer movimiento al punto 6. Más o menos ahí ya lo detuve. Si se fijan, si yo tomo el punto de referencia aquí para medir, yo voy a bajar aquí para contar 0. La amplitud es lo que mide de aquí a aquí, por ejemplo, desde está en el puro centro de la onda de aquí. Aquí voy a medir la amplitud, entonces yo le mido, se supone que debe ser 0.4, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto. ¿Es ahí? Perdón, déjenme acomodar la regla bien. La regla aquí sería 0, donde está el punto de referencia, ¿sí? Aquí es 0. Y aquí es 0.4, si casi realmente es cierto, ¿sí? Déjenme lo acomodar un poquito más. ¿Sí? Aquí sería 4, aquí 5. A ver, sería 1. Va de 2 en 2, ¿verdad? 2, 4, 6, 8, 10. Entonces, 2, 4, ¿sí? ¿Se fijan? Está pues muy cerca de lo que sería el 4. Eso sería la amplitud, que es 0.40 centímetros. Y la frecuencia se supone que es, la frecuencia es 1 entre el periodo. Y el periodo lo mediríamos como lo que sería la parte de la longitud. Aquí se fijan, si yo cuento de aquí a aquí, voy a poner mi regla también esta que me permita contar. Yo puedo contar de aquí hasta donde está ¿sí?
de aquí a aquí, y según yo tengo más o menos como 1.1 de frecuencia. Aquí sería de cresta a cresta, que se supone que esto daría una onda completa. Otra onda completa sería que tomara en cuenta de que inicia aquí, o sea, también puedo medirlo de aquí a donde termina, ¿sí? El ciclo completo es de aquí a aquí. Se fijan, es como, es de 0, es como 1.1 más o menos. Eso sería lo que sería el periodo, ¿sí? Y que pues también sería la longitud. Vamos a ver, vamos a verlo aquí. Entonces voy a anotar y me da 4.83. ¿Sí no me fijé si se detuvo también el reloj. Me da, aquí según yo tengo que es punto 40 al 1 de frecuencia me da 4.83. Vamos a ver cuánto tenía yo aquí. Bueno, muy parecido, ¿verdad? 4.71. Ese es el que yo había registrado anteriormente. Me quedaría como 4.80. Ahorita me dio 4.83, ¿sí? A veces puede ser porque no lo paré a tiempo o algo, entonces me da 4.83. Ahora, vamos a ver qué cambia aquí. Pues la frecuencia es la misma, la tensión es baja, también igual que como estaba, y la amplitud es 0.8. Vamos a hacerlo, entonces me regreso otra vez al simulador. Y ahora el simulador lo voy déjenme lo voy a reiniciar, lo podemos reiniciar aquí. Voy a reiniciar también el cronómetro y voy a modificar la amplitud porque ahora es 0.8. Sí, ya es 0.80, la frecuencia sigue siendo la misma, la tensión baja, todo igual, ¿no? Entonces ya estoy lista para volver a iniciar. Se supone que es 0.8, ya debe de subir aquí más o menos la amplitud, ya debe ser más alta, el doble como estaba, ¿no? Vamos a activar el cronómetro, que ya esté listo para iniciar, ahí ya está. Iniciamos y justo cuando llegue al 6 tenemos que detenernos. Hay que ponernos listos para, en cuanto llegue al 6, el movimiento nos podamos detener. Pues de ahí ya casi, ¿no? Pues si acaso faltó poquito. Entonces ahora nos da 0.503. No sé si me faltó algo, porque la otra vez me habían salido casi exactamente iguales. Era 0.8, frecuencia 1, amortiguación ninguna, tensión baja, y pues parece que está bien, ¿no? Entonces lo voy a dejar así y le voy a poner aquí 5.03. Varía un poquito, regularmente casi sale igual. Acuérdense que todo esto está vacío, yo lo estoy llenando, pero estaba vacío, nomás tenemos estos datos. Ahora la siguiente medida me dice que frecuencia 1, ahora la tensión es alta y la amplitud es 0.4. ¿Sí? Creo que es lo único que cambia, que la tensión es alta y la amplitud es 1.4. Entonces me voy aquí, me bajo 0.4. Frecuencia sigue siendo 1, decía que la tensión ahora es alta. Reseteo el cronómetro, eso es importante que lo reseteen, que no se les vaya a olvidar. Le doy reiniciar para que se quede en 0. Y aquí me dice ahora que la amplitud es 0.4, se supone que entonces llegaría otra vez como por aquí así. A ver, x2. Por ahí así, ¿no? Sería el 4. Entonces vamos a reiniciar. Creo que ya está bien todos los datos, fíjense bien que estén bien. Reiniciamos y cuando, ay, perdón, no puse
el reloj. Dejen, ya lo reinicié todo. Voy a activar el reloj y voy a iniciar el movimiento. Debo detenerme justo cuando llegue al 6, lo más pronto que pueda. Ahí ya me pasé un poquito. Entonces igual lo puedo volver a hacer. Lo reinicio. Le voy aquí a reiniciar y pues lo más próximo que puedan. Tampoco es que sea tan exacto, ¿verdad? Bueno, se me vuelve a pasar. Me dio 1.12. Bueno, aquí me dio 1.12. Me dio 1.02. Quiere decir que igual es que sí me pasé un poquito, ¿no? Y luego otra vez todo vuelve a estar igual. Lo único que cambia es que aquí es 0.8. Entonces me vuelvo a poner aquí. Y aumento la amplitud a 0.8. Reinicio mi reloj, lo vuelvo a reiniciar, lo vuelvo a encender, reinicio el sistema para que quede otra vez todo en 0. Se supone que si da 0.8, pues la amplitud tendría que ser más o menos por aquí, más o menos, ¿verdad? Y iniciamos. Y justo cuando llegue al 6 tenemos que detenerlo. Bueno, siempre se me pasa. Lo voy a dejar así, pero ustedes traten como de hacerlo un poquito más exacto, sin que tampoco se preocupen tanto si no les queda tan exacto, ¿sí? Entonces aquí tengo 1.10. Casi siempre si medimos bien nos van a dar casi igual las medidas, ¿no? Entonces ya tengo estos valores. Ahora aquí ya varía la frecuencia es 2 y el tiempo y la tensión es baja ahora y la amplitud es 0.4. Vamos a hacer el cambio. Frecuencia 2. La amplitud dijimos que era 0.4. 0.4. Y bajamos la tensión a baja, ¿sí? Reseteamos reiniciamos el sistema, encendemos el cronómetro y lo movemos. Cuando llegue al 6 me voy a detener. Está bien, ¿no? Ahí quedó más o menos, ¿sí? Entonces, tenemos que es 0.4, aquí el tiempo nos dio 5.16. Si me voy al otro, lo único que cambia que ahora es 0.8. Entonces me voy. .8. La frecuencia sigue siendo 2 y la tensión sigue siendo baja, ¿verdad? Frecuencia 2 y tensión baja. Entonces aquí reiniciamos. Lo activamos, reiniciamos para que empiece de nuevo, iniciamos y cuando llegue al 6 me detengo. Terminamos, ¿sí? Y me da 5.17. Entonces ya tengo aquí yo los valores. Ustedes pues tendrán que llenar toda la tabla
Son en realidad 12 medidas, ¿verdad? 4 de 1, 4 de 2 y 4 de 3, que cambia la frecuencia. Hay que fijarnos aquí en los datos. Una vez que ya tengan ustedes los datos del tiempo, hay que calcular la velocidad. La velocidad, ¿se acuerdan que es la longitud sobre el tiempo? ¿Sí? Entonces la fórmula que tendría que poner es igual. La longitud es la medida que nos dieron con el que medimos todo hasta donde tuvimos el tiempo, ¿sí? Entonces en este caso yo detuve el tiempo en el 6. En su tabla de ustedes sería, creo que hasta el 5, que es lo que dice la actividad integradora. Y luego aquí hay que cambiarle, hay que dividirlo entre el tiempo. Entonces el tiempo está aquí, por lo tanto nada más pongo aquí el cursor para que me ponga ahí el campo donde va el tiempo. Y le doy Enter, y de manera que aquí ya me queda así. Para poderlo, ya nomás lo jalo. Ya una vez que ya tenga aquí la fórmula, acuérdense que siempre tiene que iniciar con igual. Utilizo aquí esta crucecita que tengo aquí. O sea, vean cómo el cursor cambia, se hace como una crucecita negra. Lo jalo. Y entonces en automático se va a llenar, se volarían hasta abajo y se va a llenar el valor de la velocidad. La longitud de onda es igual a la velocidad entre la frecuencia, ¿sí? Entonces la velocidad que tenemos aquí es igual a distancia sobre el tiempo, perdón. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y el tiempo, la distancia fue todo lo que ustedes midieron para que se detuviera el tiempo. Y el tiempo, ¿sí? O sea, la distancia que fue 6 centímetros sobre el tiempo. Y la longitud de onda es la velocidad sobre la frecuencia. ¿Sí? ¿Dónde tenemos la frecuencia? Pues la tenemos aquí. Entonces, la longitud de onda sería velocidad sobre frecuencia es 1.2. ¿Sí? Entonces voy a dividir igual a F2, que es la frecuencia. O sea, lo voy a borrar para que vean cómo lo hice. Igual a tengo que dividir velocidad. ¿Dónde está la velocidad? Aquí está. Entre la frecuencia. ¿Dónde está la frecuencia? Aquí está. Le doy Enter y luego solamente la recorro para que se llene de la fórmula en todos lados. Y de esa manera tendríamos los resultados. Ahorita pues me da mal porque no tengo valores aquí. Entonces con esto ya cumplo esta parte de tener yo aquí las tablas, la tabla llena de la actividad. Que ahora tengo que contestar las preguntas comparando estos valores para ver lo que me están pidiendo. Por ejemplo, si la frecuencia depende de la tensión, ustedes revisan. Por ejemplo, aquí no cambia la frecuencia. ¿Qué sucede con la tensión? ¿Cambia o no cambia? ¿Sí? Vayan ustedes revisando y en relación a lo que ustedes revisen es lo que van a contestar las preguntas, en relación a los datos que obtengan en la tabla. Y además, también tienen que tomar en cuenta que pueden agregar cierta teoría, pero siempre y cuando pónganle referencias, ¿sí? Para que tengan su trabajo completo. Bueno, esto sería todo. Espero que les ayude. Les decía que aquí en esta cápsula solamente vamos a trabajar esta parte de cómo trabajar el simulador y cómo llenar la tabla.